Germán Nacher Horcajada es vecino de la estación del Espinar, ingeniero técnico forestal. Ha hecho un trabajo de fin de carrera, bueno, ya en 2022, pero bueno, sobre el que vamos a hablar ahora, en el que, Germán, estudiaste la viabilidad para el abastecimiento, el suministro de agua potable a Los Ángeles de San Rafael desde la cuenca alta del río Moros, ¿no? Desde donde se abastecen a los demás núcleos del municipio. Cuéntame, Germán, los detalles generales y principales de este estudio que presentaste en 2022. Bueno, muchas gracias por acogerme, Marco, en primer lugar, por darme esta oportunidad de hablar. Y nada, presentar el estudio, que consiste en... Es un estudio, no es un proyecto, entonces se valora la viabilidad de suministro de agua de calidad al núcleo poblacional de Los Ángeles de San Rafael, desde la cuenca alta del río Moros en la época no estival. Es importante, no se valora ese trasvase de agua durante todo el año, solo en la época no estival. Y en concreto, las conclusiones del estudio arrojan la viabilidad desde noviembre hasta mayo. Nada, Marco, comentarte que el estudio empieza con un objetivo claro, que es intentar solucionar la problemática del agua que tenemos en Los Ángeles de San Rafael. Si quieres luego entramos en más detalles o como tú me vayas ¿Qué arrojaban, aunque sean datos muy técnicos, qué arrojaban esos estudios que tú hacías de las canalizaciones, de esos flujos de agua, de caudales? ¿Qué datos arrojaban para considerar que era viable el suministro de agua desde esta canalización a Los Ángeles de San Rafael? Imagino que el periodo se corresponde a que en verano hay menos agua y que la población aumenta en el municipio. Eso es. Los cálculos arrojan una viabilidad utilizando una infraestructura que ya está construida y que normalmente está en desuso, que es la canalización de Río Moros Puente Alta. Una canalización que está en la actualidad, ¿no? Va a ser con la que el municipio se suministre de agua, ¿no? Se abastezca de agua durante el periodo que duren las obras del vaciado del embalse. Eso es. Esta captación lo que hace es llevar agua desde nuestros embalses hasta el embalse de Revenga, que es el de Puente Alta, o al revés. En este caso, este verano, con el famoso desembalse del Tejo, se prevé que nos traigan agua para abastecimiento desde Puente Alta hasta aquí. Entonces, el objetivo de este estudio y de los cálculos es ver si es viable llevar agua a través de esa tubería desde nuestros embalses hasta Los Ángeles de San Rafael. Esto fundamentalmente lo que permitiría es beber agua de calidad en Los Ángeles, con el consumo de agua sanitaria de calidad y no la que tienen y de la que se están abasteciendo actualmente. Además, otra de las cuestiones que imagino serían importantes y relevantes en este asunto es el precio, ¿no? Ahora mismo en Los Ángeles de San Rafael los vecinos se quejan y se han quejado en diversas ocasiones de que pagan un precio superior a los demás vecinos del municipio. ¿Esto también supondría abaratar esos costes? Evidentemente, aquí ya entraríamos en un siguiente paso. Esto es como una idea previa, un estudio preliminar, digamos. Si se quisiera llevar a cabo, pues se tendría que comprobar la viabilidad técnica, evidentemente, sobre todo la infraestructura, una viabilidad económica también y política. Sobre todo es este punto el que yo creo que puede ser más... no problemático, pero en el que puede haber discordancias. Aquí entramos en materia de aguas, de dominio público hidráulico. Tenemos varios ayuntamientos, mancomunidades, la Confederación Hidrográfica del Duero. Son varias instituciones o entidades pues que al final son competentes en materia de aguas y ya sería llevarlo a cabo y estudiar una posible viabilidad ya absoluta y materializar el estudio en una realidad. Hablando de esa viabilidad y por las cuestiones que imagino más conoces, que son las viabilidades de infraestructuras, la canalización que comentas de Puente Alta a Río Moros está hecha. ¿Haría falta infraestructura extra para llevar a cabo este estudio que tú has realizado? Entiendo que sí, Marco. Yo en este caso lo que estudié es llevar el agua desde aquí, desde la cuenca alta hasta Los Ángeles, a través de esta canalización. Esta canalización sigue el cordel de la Campanilla, que se llama, y viene a pasar más o menos en torno por detrás de lo que es el Burger King y la estación de Renfe de Los Ángeles de San Rafael. Bordea, digamos, esta Sierra del Quintanar y sigue bordeando y paralela, digamos, a la Sierra de la Mujer Muerta hasta llegar al embalse de Puente Alta. En este punto que te digo de
de la estación de Renfe de Los Ángeles de San Rafael, pues sí que habría que, entiendo, construir una infraestructura a mayores que permita llevarnos este agua de calidad a los depósitos que tenemos en la cota más alta de Los Ángeles y desde la que se repartiría el agua a la red de distribución del núcleo. Ahí pues tendríamos que hacer una serie de metros lineales de distancia de canalización y ya no sé si a nivel técnico pues, se tendría que plantear una pequeña estación de bombeo o algo para elevar lo que te digo, ese agua a cotas superiores. ¿Tú, Germán, has mantenido algún contacto con el ayuntamiento del municipio en este sentido para mostrarles este estudio bueno, que demuestra que es viable el suministro de agua a Los Ángeles de San Rafael de noviembre a mayo? De momento no, ya te digo que bueno, es un poco una idea preliminar. Conté con información, tuve que hacer, digamos, un trabajo de investigación. Sí que hablé con técnicos cualificados del ayuntamiento en materia pues, de agua, como son los fontaneros. También hablé con gente de Acuona que llevan... Ingenieros forestales también, según me comentabas, agentes es, forestales. Eso es. Y sobre todo con gente también de Acuona, que al final es la subcontrata que atiende las infraestructuras de la mancomunidad del Espinar Vegas de Matute, que son los que gestionan el agua en Los Ángeles. Entonces, bueno, sí tuve ahí contacto, no directo, no lo he presentado. Bueno, habría que, pues, gracias a ti, pues se puede hacer un poco de eco, ver si definitivamente esto sería viable de verdad o no, y llevarlo a cabo si es posible. Hablamos de una canalización, como decíamos al principio de la entrevista, que está en plena actualidad del municipio, ¿no? Que va a abastecer a los núcleos del Espinar durante el periodo de las obras del vaciado del Tejo. ¿Qué opinas de este asunto, Germán, ya como vecino y bueno, como gran conocedor de este asunto? Claro. Pues nada, Marco, es una canalización que yo hasta que no entré en materia desconocía. La gente con mayor edad aquí en el pueblo y demás sí que tienen constancia porque se realizaron unas obras. Pero bueno, digamos que es una canalización como de emergencia y de comunicación entre ambos embalses en caso de un trasvase de emergencia por situaciones a lo mejor de estrés hídrico en alguno de los embalses. Sequía, vaya. Eso es. Sobre todo pues eso, en la época estival, y que yo entiendo que el resto del año se encuentra cerrada, al menos de hecho, en nuestro... Hablábamos antes de la entrevista que ni siquiera has conseguido obtener fuentes fiables que te aseguren que esa canalización se haya utilizado en alguna ocasión, ¿no? Claro, no, de momento no. Yo, pues ya te digo, con ese pequeño trabajo de investigación pude llegar hasta donde pude llegar. Y ahí la información, pues, de hecho, en el estudio hay un periodo, hay un tramo del trazado de esa canalización que no pude contrastar por dónde iba exactamente. Entonces, bueno, viene reflejado, pero el resto de canalización sí que está claro. De hecho, hay cajas digamos, de registro, siguiendo el cordel de la campanilla, que sí que las he podido ver. Y que ahora con el desembalse del Tejo estaban repasándolas. Y estaban repasándolas, entiendo, porque llevan mucho tiempo sin funcionamiento. Al final... Ni siquiera se sabe si ha funcionado alguna vez o no. ¿Cuándo se hizo esta canalización? No sé si lo sabes. No tengo constancia. Me hablaban, puede estar en torno al año 92. Tengo una fuente que me dijo, pero no te sé decir con exactitud qué fecha es, porque ya te digo, no tengo fuente... Germán, otro asunto importante en esta cuestión del vaciado del embalse del Tejo, de la presa del Tejo, y que tú comentaste en la reunión informativa que hubo aquí en el local de la Asociación Familiar San Antonio, es que dejasen agua, ¿no?, para posibles incendios, ¿no?, para poder suministrarse de ese agua para sofocar los incendios desde el aire, algo imprescindible y que se vio su importancia el verano pasado en agosto con ese incendio, donde los helicópteros fueron fundamentales para su sofocado, ¿no?, para su apagado. Eso es, efectivamente, Marco. El 1 de agosto de 2024 tuvimos un aviso importante, un incendio a gran altura, tocando parte de la red de parques nacionales. Algo serio, y todos somos conscientes de lo que tenemos ahí arriba. Yo creo que en este caso el monte de utilidad pública número 144, que es de Esa de la Garganta, es nuestra joya de la corona. En el periodo estival son 3.000 hectáreas de pinos extremadamente inflamables, y creo que es algo que debemos de cuidar mucho,
creo que falta inversión en el monte para hacer trabajos preventivos, y creo que también aquí sería importante valorar la construcción o la proyectización, como lo quieras llamar, de una base aérea. Helitransportada, ¿no? Eso es, de extinción de incendios. Mm. Lo de dejar agua en los embalses es fundamental, tenemos que tener unas reservas ahí. La cadencia de descargas que tuvimos ese día por parte de los medios aéreos fue fundamental para extinguir el incendio y controlarlo a tiempo. O sea, las condiciones climatológicas, el viento y demás permitieron que el incendio no se volviera, digamos que no entrara en descontrol. Y de hecho nos beneficiaron, porque se podría haber convertido en una locura. Ya te digo que son 3.000 hectáreas, pilló bastante arriba. Más ahora también, Germán, que estos últimos veranos los incendios han aumentado de nivel, ¿no? Claro. Se hablan de la sexta generación, si Eso no me es, equivoco, eso es. que son muchísimo más duros, ¿no? Eso Y es. más, se propagan mucho más rápido, con mayor daño que los anteriores. Claro, eso es. Los incendios ahora de sexta generación, como bien indica, son de extrema severidad. Bueno, estamos en una situación de cambio climático que favorece estos veranos, sobre todo aquí, mucho más secos y cálidos. Y esto lo que propicia son condiciones mucho más favorables para el desarrollo o para la ignición. Solo necesitamos calor, un comburente y un combustible. O sea, oxígeno, calor y biomasa. Biomasa seca y que esté en el monte, pues como tenemos ciertas partes del monte, pues algo sucias y que puedan propiciar esto. En este caso fue un rayo, pero también se puede dar por causas humanas, también teniendo en cuenta un poco la situación que tenemos más abajo en la Panera. Entonces son temas que han de controlarse con mucho cuidado, porque sabemos desde el punto de vista de la ecología del fuego que el incendio siempre llega y termina llegando, sean por causas naturales o humanas, pero el incendio llega. Entonces tenemos que estar preparados para ello, y cuantos más inversión tengamos y mayores medios de extinción y de prevención de incendios tengamos cerca, pues más fácil será solventar esos problemas, antes ¿no? podemos atajar todo este tipo de problemáticas relativa a incendios. Creo que es lo único que a nivel poblacional, como municipio del Espinar, como ilustre Ayuntamiento del Espinar, nos debería preocupar casi lo que más. Vivimos en un entorno natural protegido, con múltiples figuras de protección y conservación de la naturaleza, y un incendio forestal puede devastar todo esto en cuestión de horas, días. Entonces debemos de estar siempre a precaución, alerta. Son montes con un valor ecológico muy alto. Bueno, estamos pegados a Madrid, la afluencia de público que tenemos, tanto en invierno como en verano, es alta, a pesar de que se cierren. Hay múltiples accesos colindantes a los montes que tenemos aquí en el pueblo. Bueno, es un aspecto a considerar y a tratar de inmediato. Germán, como espinariego, como habitante del núcleo de la estación del Espinar, ya han pasado varios meses desde el anuncio del vaciado. Creó nerviosismo entre la población del núcleo, pero también de todo el municipio. ¿Cuál es la sensación a día de hoy? Como digo, pasando varios meses con esos inicios de pruebas del vaciado, ¿qué sensación hay entre la gente en la estación? En primera instancia yo creo que había mucha intranquilidad, sobre todo entre la población más mayor, que es más vulnerable a este tipo de situaciones, porque al final pues muchos no tienen pues a lo mejor esos medios para darse más prisa o gestionar la situación de mejor o peor medida. A día de hoy yo creo que estamos más tranquilos. No ha pasado nada, pero la gente sigue pensando en ello. Yo creo que después de la situación que hemos vivido en Valencia, Ha creado más intranquilidad entre la gente. eso ¿no? es un aspecto que la gente también valora mucho. Yo entiendo que no podrían dejar que pasara algo así. Ya nos explicaron aquí, estuvieron los medios de emergencia que se encargarían en caso de... Entonces lo que sí que creo que podemos tener a lo mejor un problema o no es con el tema del agua en verano. Si este desembalse se hace antes de verano, se están haciendo pruebas, el lunes creo que hicieron una prueba, si este desembalse
se realiza en verano, podemos tener problemas en cuanto a abastecimiento, aunque desde el ayuntamiento digan que no, yo no soy experto, los que valoran todo esto son los técnicos competentes y ellos saben lo que hay. Pero bueno, al final aquí somos mucha población, mucha segunda residencia, mucho veraneo. Hemos sobrepasado a Cuéllar, somos el primer municipio segoviano en cuanto a densidad demográfica o habitantes censados. Entonces, bueno, hay que contemplar todo tipo de situaciones. El río es otro aspecto preocupante. Si se desembalsa el Tejo, en verano tenemos un caudal que mantener, que es el conocido como caudal ecológico. Aquí también se menciona y que la Confederación Hidrográfica obliga a tener y son ellos los encargados. Esto lo que permite es asegurar pues el correcto desarrollo de las poblaciones bióticas que habitan en el río. Entonces, son muchos aspectos, no solo es el riesgo que es lo fundamental, porque al final pone en peligro a vidas humanas, pero que también hay que considerar a mayores muchos más puntos, ¿sabes? No es solo lo primero, que por supuesto, y lo más importante, pero lo que pueda derivar de ese desembalse también hay que tenerlo en cuenta. Nos tenemos que adelantar y siempre pensar en decisiones a futuro y demás, que entiendo que se contemplará y lo tendrán todo estudiado. Germán Nacher Horcajada, ingeniero técnico forestal, vecino de la estación del Espinar. Muchísimas gracias, muy interesante ese estudio. Gracias por tu tiempo, por tus declaraciones y por tu opinión sobre estos asuntos de plena actualidad en el municipio. Gracias, Germán. Muchas gracias a ti, Marco. Un placer.